Muy buenas noches, viva Cristo Rey. Vamos a dar comienzo al Santo Rosario y decimos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor de nuestro nombre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Confiteor de Omnipotente, Beata María, Semper Virginem, Beato Micael Arcángelo, Beato Giovanni Bautista, Santos Apóstoles Pedro men Pablo, men omnes santes, cui peccati nobis cogetione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata María, Semper Virginem, Beato Micael Arcángelo, Beato Giovanni Bautista, Santos Apóstoles Pedro men Pablo, men omnes santes, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Amén. La profesión de fe de todo cristiano. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de la Santísima Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Comenzamos este primer misterio. Este Santo Rosario, primero pidiendo el Padre Nuestro, ofreciéndolo por las almas benditas del purgatorio, especialmente de todas esas almas que han fallecido. Esas personas que fallecieron en estos últimos días, desde el comienzo del año, especialmente por el señor Serafín Cruz y por la señora Teresa Gaussin y por todas las almas benditas del purgatorio. Pater noster, ques in celi sanctificetur nomen tuum, aveniere non tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, debiti nobis debita nostra, sicut et nos debitibus debitoribus nostri, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri, Filio, Espíritu Santo, sicut erat in un principio, nun et semper, en saecula saeculorum. Amén. Hoy vamos a hacer un poco diferente el rosario, porque tengo que seguir adelante con el Catecismo Mayor de San Pío X. Entonces vamos a seguir con el Catecismo Mayor de San Pío X como lo hemos hecho, pero estamos en la primera parte del resumen de la historia del Antiguo Testamento, pero lo diré hasta el último. Así es que los que se quieran quedar, bienvenidos, y los que no, pues muchas gracias por habernos acompañado, aunque sea rezar el Santo Rosario. Entonces, ahorita doy indicaciones una vez que terminemos el Santo Rosario. Primer misterio doloroso. Se contempla la oración y la agonía de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de los olivos y se pide la gracia de la contrición a nuestros pecados. Por la conversión del mundo entero, de los herejes, cismáticos, masónicos, comunistas, ateos y todo quien se dice cristiano, para que todos volvamos a la misa tradicional, a la misa de ayer, de hoy, de siempre, a la misa de los santos. Pater noster, ques in celi sanctificetur nomen tuum, aveniere non tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et debiti nobis debita nostra, sicut et nos debitibus debitoribus nostri, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri, Filio, Spiritus Santo, sicut erat in un principio, nun et semper, en saecula saeculorum. Amén. Segundo misterio doloroso. Se contempla la flagelación de nuestro Señor Jesucristo en el pilar y se pide la gracia de la mortificación a nuestros sentidos. Pater noster, ques in celis sanctificetur nomen tuum, avenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et debiti nobis debita nostra, sicut et nos debitibus debitoribus nostri. Et ne nos inducas in tentationem, se libera-nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri, Filio, Spiritus Sancto, sicut erat in un principio, nun et semper, en saecula saeculorum. Amén. Tercer misterio doloroso. Se contempla la coronación de espinas a nuestro Señor Jesucristo y se pide la gracia de la mortificación a nuestra propia soberbia, para que volvamos a una verdadera confesión, arrepentirnos de todos nuestros pecados y hacer un cambio de vida. Especialmente hoy que se empieza, en estos días que se ha empezado el nuevo año. Pedimos por la santidad y la conversión del Papa Francisco, de todos los obispos, cardenales, sacerdotes, para que vuelvan a la doctrina, al magisterio, credo, oraciones, mandamientos y sacramentos. Y exijan que en todos los rincones del mundo entero haya misa tradicional, especialmente en Maracaibo, Venezuela. Pater noster, ques in celis sanctificetur nomen tuum, avenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et debiti nobis debita nostra, sicut et nos debitibus debitoribus nostri. Et ne nos inducas in tentationem, se libera-nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Gloria Patri, Filio, Spiritus Sancto, sic ut erat in un principio, nun et semper, en saecula saeculorum. Amén. En el cuarto misterio doloroso se contempla a nuestro Señor Jesucristo los dolores que sintió y pasó con la cruz a cuestas al Monte Calvario, y se pide la gracia y la paciencia en nuestras tribulaciones. Lo ofrecemos por la salud de todos los enfermos, especialmente la de nuestros familiares, amigos, conocidos y por conocer, no solamente los enfermos del cuerpo, sino especialmente los enfermos del alma. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Avenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et debiti nobis debita nostra, sicut et nos debitibus debitoribus nostri, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus,
e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Gloria Patri, Filio, Spiritus Sancto, sicut erat in un principio, et nunc et semper in saecula saeculorum. Amen. Quinto misterio doloroso. Se contempla la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y se pide la gracia y el amor de Dios y la redención de todas las almas. Que corrijamos cuando tengamos que corrijamos nuestros errores cuando tengamos que hacerlo. Que pidamos perdón a los que tenemos que pedir perdón, que perdonemos a los que nos piden perdón y que participemos de la confesión frecuente. Dice San Agustín, el demonio te quita la vergüenza para pecar y te la devuelve para no confesarte. Por la conversión de todos los líderes de gobierno y para que permanezcamos firmes y seamos verdaderos testigos de la fe católica apostólica romana. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, avenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et viti nobis de vita nostra, sicut et nos debitibus debitoribus nostri, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Gloria Patri, Filio, Spiritus Sancto, sicut erat in un principio, et nunc et semper in saecula saeculorum. Amen. María, Madre de gracia, Mater misericordia, tú nos haces proteger en hora mortis suscipece. O bone Iesus, diviti nobis de vita nostra, salvanos allá en infernis. Persud in cielo mones animas, praeser teneas con misericordia tua. Maxima indigens. Amen. Requiem aeternam dona eis Domine, luz perpetua luchade y recachen en paz. Amén. Oración a Cristo Rey por la patria. Señor nuestro Jesucristo, Rey de las naciones y de los corazones, Dios que todo lo creaste, lo redimiste, se has hecho a nuestro pueblo cristiano. Mira con ojos benévolos a esta nuestra querida patria, consagrada a tu Santísima Madre, y escucha a tus hijos que quieren volver a ti. Oh Señor, cristianos hemos nacido, cristianos queremos ser.
Nuestra patria es historia católica y su destino de grandeza es llevar tu nombre como bandera. Atiéndenos, Señor, en esta jornada ciega, y si está en tu santísima voluntad, aparta de nosotros este cáliz de amargura, dándonos la gracia de reconquistarte la patria. Que tu Santísima Madre, Reina nuestra, conductora y vencedora de la lucha al final, aplaste la cabeza del enemigo que avanza extendiendo su poder internacional. Que el ángel que custodia nuestro suelo aparte de nosotros la perfidia siniestra, el terror comunista y la siniestra masonería. Aniquilen tus arcángeles a las sectas invasoras y guárdanos nuestras juventudes de la corrupción mental y moral. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya, y si prefieres para nosotros la noche oscura de una pasión nacional, te pedimos, Rey de los Reyes, no permitas que tu pueblo sea traidor. Antes, prepáranos y danos el triunfar en el martirio, para la gloria de tu divina majestad, en reparación por tanta historia laica, y para que bajo el manto de la Virgen soberana te adoremos en la patria eterna junto a los que lucharon por ti. Amén. Por el Papa Francisco, por su santidad, por su conversión y por las intenciones prescritas por la Santa Iglesia que se llaman intenciones del Papa. Pater noster quaes in celi sanctificetur nomen tuum. Avenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie et eviti nobis de vita nostra, sicut et nos, de vitibus de vitoribus nostri. Et ne nos inducas in tentationem, se libera-nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén. Gloria Patri, Filio, Spiritus Santo. Amén. María, Madre de Gratia, Mater Misericordia, tú nos haces proteger en hora mortis sus y peche. O bone Iesus, diviti nobis de vita nostra, sálvanos allá en infernis, perso in cielo mones ánimas, praesertia neasque misericordia tua, máxima indigens. Amén. Vamos a rezar la salve y a San Miguel Arcángel. Salve Regina, Mater Misericordia, vida dulce espes nostra salve. A ti clamamos exulis Filii Heaven, a ti suspiramos, gementes e flentes sin el lacrimam vale. Ea ergo abogada nostra, y los tuos misericordes oculos annos converten. Hei Iesum benedictum fructum ventris tui. Nobis pos auxilium ostende. O clemen, o pia, o dulce Virgo María, ora pro nobis Santa Dei Genitrix, undigni efficamorum promissionemus Christi. Amén. Santo Micael Arcángelo, defendenos in prelio contra iniquitiam insidas diaboli est presidium. Imperiti eli Deus supplices te precamur, tuque principe militia celestis, Satana maliosque spiritus malignos, cuia perditionem animarum per vagantum in mundo, divina virtud en inferno detrude. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie. Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, solo la Santísima Virgen María. Dulce Madre, no te alejes, tu vista a nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes, solo nunca nos dejes. Nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Así concluimos el Santo Rosario y ahora sí, a los que gusten quedarse, vamos a aprender sobre el Catecismo Mayor de San Pío X para poderlo terminar. Ya estamos 13 hojas para poderlo terminar. Estamos en la parte primera del resumen de la historia del Antiguo Testamento. La última vez hablamos de la creación del mundo, de la creación del hombre y la mujer, y de los ángeles, del pecado de Adán y Eva y su castigo. Entonces, hoy vamos a... un momento. Empezamos con esta. La promesa de un redentor. Después, obvio que después del un redentor. Después, obvio que después del Adán y Eva, nos quedamos en donde Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. ¿Por qué?
por desobediencia a Dios, ¿verdad? Entonces, por desobediencia a Dios, Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. Viene la promesa de un redentor. La promesa de un redentor. Número 23. Pero Dios no desamparó a Adán y a su descendencia en tan desdichada suerte. En su infinita misericordia les prometió luego un Salvador, el Mesías, que había de venir a librar al género humano de la servidumbre del demonio y del pecado, y a merecerles la gloria. Esta promesa la fue Dios repitiendo en lo sucesivo otras muchas veces a los patriarcas y por medio de los profetas al pueblo hebreo. De aquí vamos a los hijos, perdón, aquí está. Vamos a los hijos de Adán y los patriarcas. Adán y Eva, después que fueron lanzados del paraíso terrenal, tuvieron 2 hijos, a quienes dieron los nombres de Caín y Abel. Crecido ya en edad, Caín se dedicó a la agricultura y Abel al pastoreo. Habiendo mostrado Dios que se agradaba de los sacrificios de Abel, el cual, piadoso e inocente, le ofrecía lo mejor de su rebaño, y que desdeñaba los de Caín, que le ofrecía los peores frutos de la tierra. Lleno de enojo y de envidia contra su hermano, le sacó consigo al campo como para solazarse, arrojase sobre él y lo mató. Para consolar a Adán y a Eva de la muerte de Abel, les dio el Señor otro hijo, que llamaron Set, y fue bueno y temeroso de Dios. Adán, durante su larga vida de 930 años, tuvo otros muchos más hijos e hijas que se multiplicaron y poco a poco poblaron la tierra. Entre los descendientes de Set y de los otros hijos de Adán, los ancianos, padres de inmensa progenie, quedaban a la cabeza de las tribus formadas de las familias de sus hijos y nietos, y eran príncipes, jueces y sacerdotes. La historia los honra con el venaro nombre de patriarcas. La providencia les otorgaba larguísima vida para que enseñasen a sus descendientes la religión revelada y para que, velando sobre la fiel tradición de las divinas promesas, perpetuasen la fe en el futuro Mesías. De ahí viene el diluvio. En el diluvio. Con el correr de los siglos, pervirtiéndose los descendientes de Adán, y llenóse toda la tierra de vicios y deshonestidades, por tanta corrupción, primero amenazó, después castigó Dios al género humano con un diluvio universal. Entonces hizo llover 40 días con 40 noches, hasta que las aguas cubrieron los montes más altos. Murieron anegados todos los hombres, no se salvaron más que Noé y su familia. Noé, por orden de Dios, recibía
recibida 100 años antes del diluvio, había empezado a fabricar su arca, o especie de nave, en que después entró él con su mujer y sus hijos, Sem, Cam y Jafet, con las 3 mujeres de estos y con los animales que Dios les había indicado. De ahí viene la Torre de Babel. Los descendientes de Noé se multiplicaron muy luego y crecieron en tan gran número que no pudieron ya estar juntos. Hubieron de pensar en separarse, pero antes determinaron levantar una torre tan alta que llegase al cielo. La obra adelantaba a grandes pasos, cuando Dios, ofendido de tanto orgullo, bajó y confundió las lenguas por manera que los soberbios edificadores no entendiesen unos a otros. Tuvieron que dispersarse sin llevar a cabo su ambicioso proyecto. La torre tuvo el nombre de Babel, que quiere decir confusión. El pueblo de Dios. Los hombres después del diluvio no permanecieron mucho tiempo fieles a Dios, sino que recayeron muy pronto en las maldades pasadas, y aún llegaron al extremo de perder el conocimiento del verdadero Dios y de entregarse a la idolatría, que consiste en reconocer y adorar como divinidad las cosas creadas. Hago una pausa. Vuelvo a repetir eso. ¿Qué es la idolatría? La idolatría consiste en reconocer y adorar como divinidad las cosas creadas. Por lo cual, Dios, a fin de conservar en la tierra la verdadera religión, escogió un pueblo y tomó a su cargo el gobernador con especial providencia, preservándolo de la general corrupción. Así entramos con Abraham. Principio del pueblo de Dios, renuévase con Abraham el antiguo pacto. Para padre y tronco del nuevo pueblo escogió Dios a un hombre de Caldea, llamado Abraham, descendiente de los antiguos patriarcas, por la línea de Eber. El pueblo que de él tuvo origen llamóse pueblo hebreo. Abraham, habiese conservado justo en medio de su nación, entregaba al culto de los ídolos, y para que perseverase en la justicia, le ordenó Dios que saliese de su tierra, y pasase a la de Canaán, llamado también Palestina, prometiéndole que le haría cabeza de un gran pueblo y que de su descendencia nacería el Mesías. En confirmación de la palabra de Dios, Abraham tuvo de su mujer Sara, bien que de edad provecta, un hijo que llamó Isaac. Para probar la fidelidad y obediencia de su siervo, le ordenó Dios que le sacrificase este único hijo, a quien tanto amaba y en quien recaían las divinas promesas. Pero Abraham, seguro de estas promesas, no titubeó en la fe, y como se escribe en la Sagrada Escritura, esperó contra la misma esperanza. Dispuso todo lo concerniente al sacrificio y lo iba a ejecutar, pero un ángel le detuvo la mano, y en premio a su fidelidad
Dios le bendijo y le anunció que de aquel hijo, nacería el Redentor del mundo. Isaac, llegado a los 40 años, se casó con Rebeca, su prima, madre después a un mismo tiempo de 2 hijos, Esaú y Jacob. A Esaú, como primogénito, tocábele la bendición paternal, pero el Señor dispuso que, por la solicitud de Rebeca, Isaac bendijese a Jacob, a quien antes había cedido Esaú, por una miseria compensación, el derecho de primogenitura. Jacob, entonces, para librarse de la ira de Esaú, tuvo que huir a Harán, a casa de su tío Labán, que le dio por esposa a sus 2 hijas, Lía y Raquel, que le dio por esposa a sus 2 hijas, Lía y Raquel, que le dio por esposa a sus 2 hijas, Lía y Raquel, que le dio por esposa a sus 2 hijas, Lía y Raquel. Fuele cambiado el nombre a Jacob por el de Israel. Jacob fue padre de 12 hijos, de los cuales los 2 últimos, José, por el de Israel. Jacob fue padre de 12 hijos, de los cuales los 2 últimos, José y Benjamín, eran los hijos de Raquel. Entre los hijos de Jacob, el más discreto y morigerador era José, queridísimo, más que todos de su padre. Por este motivo le cobraron aborrecimiento sus hermanos, y este aborrecimiento los llevó a tratar contra él, primero la muerte, y después la venta a ciertos mercaderes israelitas, que lo condujeron a Egipto y vendieron a su vez a Putifar, ministro del faraón. Jacob y sus hijos en Egipto. José en Egipto se granjeó luego con su virtud la estimación y afecto de su amo, pero después, calumniado por la mujer de Putifar, fue echado en la cárcel. Allí estuvo 2 años, hasta que por haber interpretado al faraón o rey de Egipto 2 sueños y profetizado que tras 7 años de abundancia seguirían 7 años de carestía, fue sacado de la cárcel y nombrado virrey de Egipto. En el tiempo de la abundancia hizo José grandes provisiones, por manera que cuando el hambre empezó a desolar la tierra, Egipto rebosaba de víveres. De todas partes había que acudir allí por trigo. Jacob se vio también forzado a enviar a sus hijos, los cuales no conocieron al principio a José, mas reconocidos de él y dándoseles a conocer, les encargó que llevasen a Egipto a su padre con toda su familia. Jacob deseó de abrazar a su amado hijo. Fue allá, y el rey le señaló para su estancia y de los suyos la tierra de Gesén. Después de 17 años de permanencia en Egipto, Jacob, vecino a la muerte, reunió en torno de sí a sus 12 hijos y con él a los 2 hijos de José por nombre Efraín y Manasés. Recomendó que volviesen a la tierra de Canaán, mas sin dejar olvidados sus huesos en Egipto. Los bendijo a todos en particular, permaneciendo en Judá. Prediciendo a Judá
que el cetro o potestad suprema no saldría de su descendencia hasta la venida del Mesías. La servidumbre de los hebreos en Egipto. Los descendientes de Jacob, llamados hebreos o israelitas, fueron por algún tiempo respetados y tolerados de los egipcios, pero multiplicados en gran número hasta formar un gran pueblo, otro faraón que reinó más tarde los oprimió con el yugo de las más duras servidumbres, llegado a ordenar que todos los hijos varones recién nacidos fueran arrojados al Nilo. ¿Van siguiendo la historia? La liberación de los hebreos por Moisés. En la espantosa servidumbre de Egipto hubiera parecido todo el pueblo hebreo sin ver la tierra de Canaán, si Dios no viniera a sacarlo prodigiosamente de las manos de los bárbaros opresores. Un niño hebreo, por nombre Moisés, había sido salvado providencialmente de las aguas del Nilo por la hija del faraón, que le hizo instruir y educar en la misma corte de su padre. De él se sirvió Dios para librar a su pueblo y cumplir las promesas hechas a Abraham. Crecido ya Moisés, ordenándole el Señor que, en compañía de su hermano Aarón, fuese al faraón y le intimase que permitiese a los hebreos salir de Egipto. Rehúsolo el faraón. Entonces Moisés, para vencer el endurecimiento corazón del rey, armado de una vara, hirió el Egipto con 10 castigos prodigiosos y terribles, llamados las plagas de Egipto, la última de las cuales fue que un ángel, hacia la medianoche, comenzando por el hijo del rey, mató a todos los primogénitos de egipcios, así de los hombres como de los animales. La misma noche en que sucedió esta mortandad, los hebreos de orden de Dios celebraron por primera vez la noche en que sucedió esta mortandad, los hebreos de orden de Dios celebraron por primera vez la noche en que sucedió esta mortandad, los hebreos de orden de Dios celebraron por primera vez la fiesta y rociase con sangre de él la puerta de su casa, con lo cual estaría a salvo al paso del ángel, que asese la carne y la comiese luego en hábito de caminante, con el báculo en las manos, como gente que se dispone a la partida. Este cordero era figura del Cordero Inmaculado Jesús, el cual con su sangre había de salvar de la muerte eterna a todos los hombres. Faraón y todos los egipcios, a la vista de sus hijos muertos, sin más tardanza, dieron prisa a los hebreos que saliesen, entregándoles todo el oro y la plata y cuanto pidieron. Partieron los hebreos y después de 3 días halláronse junto a la playa del Mar Rojo. Paso del Mar Rojo. Muy pronto se arrepintió el faraón de haber dejado salir a los hebreos e inmediatamente fuese tras de ellos con su ejército y los alcanzó junto al mar. Moisés alentó al pueblo, que estaba espantado a la vista de los egipcios, extendió su vara sobre el mar y las aguas se dividieron de parte a parte hasta el fondo, dejando ancho camino a los hebreos que pasaron a pie en junto. Obstinado el faraón en su perversidad, se lanzó tras de ellos,
por aquel camino, pero apenas llegó adentro, cayeron sobre él las aguas y todos los hombres y caballos quedaron anegados. Hasta aquí lo voy a dejar. Mañana seguimos en los Hebreos entrando al desierto y culminamos con las profecías relativas al Mesías. Primero Dios, mañana nos vemos. Que viva Cristo Rey, viva María Santísima, y seguimos en esta primera parte de la breve historia, primera parte del resumen de la historia del Antiguo Testamento. Nos quedamos en el paso del Mar Rojo. Viva Cristo Rey, viva María Santísima. Con el favor de Dios, mañana nos miramos para seguir aprendiendo sobre el Catecismo Mayor de San Pío X. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes, y solo nunca nos dejes. Nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Viva Cristo Rey, viva María Santísima. Primero Dios, mañana concluimos la primera parte, ¿ok? Con el favor de Dios. Que pasen bendecida y santa noche.